Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Indonesia, todos estos países y muchos más tienen algo en común que nadie está comentando. Y es que a todos ellos Portugal les podría poner hoy mismo una denuncia por plagio y la perderían si el abogado no es muy tuercebotas. Yo no entiendo. De verdad que no entiendo. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación. Porque estos países te están haciendo algo que Portugal ya planteó y ejecutó de manera magistral en el siglo XV. El control de las puertas por las que pasa el dinero. Porque puedes tener todo el dinero del mundo en petróleo. Ahora bien, que para convertir este petróleo y que se transforme en dinero, tienes que poder sacarlo por un pequeñito corredor en el que te pueden joder el día rapidísimo. El estrecho de Ormuz es un pasillo enano que apenas tiene unos kilómetros de ancho, por donde los grandes buques petroleros pueden salir al mar de Persia y de ahí a todo el mundo. Y encima, es que tampoco es muy largo, mide unos 167 kilómetros con carriles para cada sentido. Es decir, a un petrolero grande yendo a una velocidad normal le tomaría unas 7 horas atravesarlo. Suena muchísimo, pero teniendo en cuenta que el recorrido que tiene que hacer en total para ir a China o a Europa es de 12.000 kilómetros, pues este tramo apenas representa un 1% de su viaje. Por eso, todo el mundo está ahora mismo mirando hacia adelante y pensando, vale, supongamos que esta guerra se acaba dentro de poco y por lo que sea nos creemos que el estrecho de Ormuz vuelve a estabilizarse. ¿Cuál va a ser el siguiente estrecho que van a bloquear? Tú ten cuidado, por si acaso. Pero hombre, relaje usted esfínter. No puedo. Es un mecanismo de defensa ancestral que tengo, ¿no? Y la verdad es que vamos no con días, ni con semanas, ni meses, ni años, sino con siglos de retraso. Porque tal como os dije, esta pregunta ya se la hicieron y la resolvieron los portugueses de finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI. Hoy vamos a hablar de esta historia y de cómo lo que hicieron los portugueses fue magistral para no quedar ensombrecidos por sus vecinos. Pero no solo eso, vamos a compararlo con algo que están haciendo de manera súper parecida los Emiratos Árabes Unidos con Arabia. Pero antes no olvides la me gusteada, la compartida, la suscribida y dale a la campanita, porque dicho eso vamos al lío. Veréis, el Portugal del siglo XV era relevante, pero lo cierto es que no lo era tanto como el país que le estaba haciendo sombra en ese momento, España, por eso de que estábamos robando todo el oro de los abuelos de muchos de vosotros. Y matizo que voy a decir España, aunque no sea correcto, porque lo correcto sería decir las coronas de Castilla y Aragón, pero es que eso me toma mucho tiempo. Portugal debió decir en ese momento, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme a robarle el estropajo de oro a la abuela de Jefferson José para que en unos siglos me lo esté recriminando por YouTube? Si es mucho más sencillo controlar el peaje por el que pasa la mercancía. Y si lo pensáis, en realidad es un planteamiento súper inteligente, porque Portugal llevaba siglos funcionando como un reino propio y para finales del siglo XV tenía una población que rondaba el 1.000.000 de habitantes. Por comparar, España tenía una población de unos 8 millones, una diferencia muy considerable. Portugal dijo, vale, yo no tengo los números como para proyectar tanto como mis vecinos. No puedo controlar muchos territorios y poblaciones como si pueden hacer los españoles, por ejemplo. Lo que sí puedo es controlar las puertas por donde pasa la riqueza. Y aquí entra Albuquerque, el portero por excelencia. Porque Alfonso de Albuquerque fue básicamente el que convirtió la idea de controlar puertos y estrechos críticos en una realidad. Es el que nos lleva a todos estos siglos de ventaja y el que más está inspirando ahora mismo a Emiratos Árabes Unidos para competir con Arabia Saudí. Porque los portugueses en 1498 abrieron una ruta súper importante, la que va a Asia por el Cabo de Buena Esperanza. Es decir, pasando por Sudáfrica. Porque el canal de Suez no existía entonces y había que hacer el camino largo. Aunque bueno, tal y como está Yemen con los hutíes, ahora mismo tampoco os creáis que la gente está abandonando esta ruta. Es como si para volver a casa prefieres dar un rodeo para evitar un barrio peligroso, aunque tardes un poco más. Esto abre muchas posibilidades, pero sobre todo a los portugueses les hace ver la importancia de ser los primeros en asegurar enclaves por donde por cojones van a acabar pasando barcos que comercializan con Asia. Alfonso de Albuquerque era este almirante portugués que tiene unos sobrenombres que parece que los haya elegido él mismo, porque le llamaban el Grande, el César de Oriente, el León de los Mares, el Terrible y el Marte portugués. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso. Pero bueno, algo sí que se lo merece porque lo que aportó a Portugal no se puede pagar con dinero. El León Supremo del universo intergaláctico portugués abrió un mapa y dijo, a ver, nosotros hemos abierto esta ruta importantísima con la India. ¿Por dónde van a tener que ir haciendo escala los barcos que quieran comercializar algo con Oriente? Y puso un círculo alrededor del Cabo de Buena Esperanza, de Mozambique, de Goa, del Estrecho de Malaca y de Ormuz. Y dijo, pues todos estos puertos para nosotros. Ya está. A Goa la convirtió en la base militar portuguesa por excelencia en la India, el lugar donde los portugueses proyectaban su poder hacia Asia. El estrecho de Malaca controlaba el paso entre el Índico y el Mar de China, y Ormuz era clave para vigilar el tráfico del Golfo. Y lo demás pues eran puertos donde los marineros podían reponer suministros para su viaje. Es decir, no fue y colonizó extensiones de tierra gigantescas e inabarcables para sus ejércitos, sino que llegó con una flota, ocupó los puertos y los estrechos más importantes, levantó fortalezas y dijo, aquí mandamos nosotros, si quieres pasar, o pagas o pagas. A pagar. Aquí toquisqui a pagar.
porque el que mucho abarca, poco aprieta, y recordad que los portugueses no tenían los números que otras potencias de la época. Pero sus números los concentraban de manera magistral donde importaba para que a sus rivales les saliese mucho más rentable pagar el paso que tratar de sacarlos de la cabina del peaje. Es más, lo hicieron tan bien que mantuvieron ese poder durante casi 2 siglos. Y la historia de cómo van perdiendo todo también es muy interesante, pero ya se aleja del punto que quiero que marquemos aquí. Que este punto es precisamente cómo Emiratos Árabes Unidos está inspirándose en los portugueses para lo que está haciendo a una escala menor, por supuesto. Porque si miras el patrón, Emiratos se parece bastante a Portugal, país pequeño al lado de un vecino mucho más grande, porque Arabia Saudí tiene unos 35 millones de habitantes y más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Emiratos anda por los 11 millones de habitantes y apenas pasa de los 83.000 kilómetros cuadrados. O sea, Arabia juega con mucho más cuerpo, mucho más espacio y mucha más profundidad. Emiratos no puede competir en masa, tiene que competir en inteligencia. El planteamiento es muy sencillo. ¿Cómo evito que Arabia me haga sombra? A futuro ya tienen su planning montado, que es usar la pasta del petróleo para convertirse en una ciudad atractiva para talento extranjero e inversores. Que ya sabéis que el petróleo en algún momento pues dejará de ser el centro de la economía, igual que el carbón dejó de serlo. No pasará mañana ni la semana que viene, pero en algún momento se irá perdiendo fuelle. Dicho eso, no vivimos en el futuro, vivimos ahora. Emiratos lo sabe y dice, saquemos el mapa igual que lo hizo Albuquerque. Primero veamos dónde somos débiles. ¿Dónde nos pueden estrangular a nosotros? Hormuz. Vale, busquemos alternativas. Y por eso montaron el oleoducto que acaba en Fujairah, algo que les permite evitar pasar por el estrecho de Hormuz, donde Irán es más fuerte. Maticemos que si se acaban unos 3 millones de barriles diarios, solo 1 millón sale por Fujairah, por lo que o empiezan a desarrollar más esta salida o van a reducir 2 millones esas exportaciones siempre que el estrecho se permanezca cortado. Resuelto eso, dicen, bien, nuestro principal competidor es Arabia. ¿Por dónde tienen que salir ellos? Y en este caso, ven algo interesante. Efectivamente, Arabia es enorme y tiene una gran ventaja, que su extensión le permite salir también por el Mar Rojo. Esto es cojonudo para los saudíes, porque pueden evitar Hormuz y exportar a Europa subiendo directamente por el canal de Suez. El problema gigantesco aquí es que Arabia a Europa solo exporta un 8% de lo que extrae y prácticamente todo lo demás va para Asia. Y dirás, vale, pero no pasa nada porque el Mar Rojo, igual que sale por el norte hacia el Mediterráneo a través del canal de Suez, sale por el sur al Mar Arábigo. Pues sí, pero ahí es precisamente donde se pone interesante la historia, porque de nuevo recuerda que Emiratos está en pleno plagio portugués, porque se han propuesto controlar el estrecho de aquí, que es el de Bab el-Mandeb. Por aquí pasan, en tiempos normales, alrededor de un 12% del comercio marítimo mundial. Y si amplías la mirada al corredor completo del Mar Rojo y Suez, estás hablando de una ruta que, antes de la crisis, movía cerca del 30% del tráfico mundial de contenedores. Es decir, no estamos hablando de un atajo cualquiera, estamos hablando de uno de los puntos que más tiempo, más costes y más estabilidad le ahorra al comercio que va de Asia hacia Europa. Así que lo que dice Emiratos es, vale, yo tengo ya mi alternativa a Hormuz, por la que escapo a cualquier estrangulamiento, ya que entro en el Mar Arábigo y luego tengo a disposición todas las alternativas que quiera. Pero Arabia no. Arabia sale a un mar donde está forzada a ir o por el canal de Suez para ir a Europa o por Bab el-Mandeb para ir a Asia. Y ese pasillo, creedme que es como el barrio chungo que comentábamos antes, porque los países que forman el pasillo están siendo usados como puntos de influencia de ambos países, precisamente porque cualquiera te vale para joder esta ruta. Os voy a hablar de lo más relevante para que podáis iros de este vídeo con cierto conocimiento de lo que ocurre ahí. Primero tenéis a Yemen. A este país ya le hemos dedicado un vídeo en el que hablábamos de su historia reciente. Vamos, es que tuvimos que hacerle un vídeo al margen de otro en el que hablábamos de los países del Golfo en general, porque lo de Yemen de verdad que es para dar de comer aparte. Aquí lo que han hecho Emiratos Árabes Unidos es súper interesante por cómo ha ido evolucionando. Sin aburriros demasiado, Yemen está roto en 4 bandos. Tenéis el gobierno oficial, las fuerzas separatistas, la resistencia de Tarek Saleh y los hutíes. De estas 4 fuerzas, el enemigo más claro de todos son los hutíes, lo que no quita que alguna hostia se dan entre las otras 3 facciones según el día de la semana. Pero si el movimiento de Emiratos aquí ha sido interesante es precisamente porque Arabia en un primer momento convenció a todos para que apoyasen a las fuerzas del gobierno contra los hutíes. De esta manera los saudíes tendrían influencia en un país que controla gran parte de la salida del Mar Rojo. Pero claro, los emiratíes se dieron cuenta de que estaban apoyando algo que aportaba un beneficio claro a Arabia y no a ellos, y se desligaron completamente. De hecho, ocuparon la isla yemení de Socotra y montaron una base militar muy importante para monitorizar el tráfico marítimo que sale y entra por el estrecho. Es más, dijeron que le den por culo a las fuerzas del gobierno. Vamos a apoyar a unas fuerzas independentistas del sur que van a ser nuestro proxy para que el proxy árabe no ejerza control total. Y esta mentalidad no la aplicaron solo a Yemen, porque dejad que os enseñe las instalaciones militares que los emiratíes empezaron a establecer por la zona. Si es que lo de Socotra es casi lo de menos visualmente. Fijaros quién controla Mayún. En Hormuz los portugueses en su momento ocuparon la isla de Hormuz porque era vital para controlar el estrecho. Pues no queráis imaginar lo relevante que es esta isla de Mayún en un estrecho tan estrecho como Bab el-Mandeb. No vais a ver nada más parecido a una cabina de peaje de autopista como esto.
Lo que hizo Emiratos en Yemen es una declaración de intenciones a Arabia. Una declaración que dice: tú y yo no seremos enemigos declarados, pero desde luego somos rivales. Y aquí yo voy a hacer lo posible por controlar este estrecho porque es tu plan B para cuando Hormuz se cierre. Y ahí igual empezamos a hablar de dinero si quieres que garantice tu seguridad. Pero vamos, que Yemen es solo uno de los tableros en esta zona, porque también tenéis que Emiratos ha montado algo de bases en Somalilandia. Esta es una región que después de la guerra civil del 91 en Somalia dijo: nada, nosotros mejor nos independizamos y nos vamos por libre. Nadie la reconoce internacionalmente, pero qué curioso que en diciembre de 2025 Israel sí lo hizo. Curioso porque Emiratos ya firmó los pactos de Abraham con Israel a través de los cuales la reconoce, algo que por ejemplo no ha hecho Arabia. Y oye, qué curioso que hay rumores de que Israel apoya a Emiratos con tecnología e infraestructura en muchas de las bases emiratíes que ha puesto para controlar la ruta del Mar Rojo, ¿no? Pero espera, que no es el único tablero tampoco, también tenéis Sudán. Sudán está en una suerte de guerra civil. Solo por situarnos tenemos a las fuerzas del ejército sudanés, apoyadas por países como Arabia, Egipto, Turquía y Qatar, pero luego tenéis a las RSF o Fuerzas de Apoyo Rápido. Y sí, has acertado, los emiratíes supuestamente apoyan a las RSF, lo que nos muestra cómo Abu Dhabi está metiéndose en el control del corredor del Mar Rojo, dando su apoyo no tanto a los países establecidos, sino a facciones dentro de países inestables. Y esto pasa tanto en Yemen como en Somalilandia como en Sudán. Parece empeñada en llevarle la contraria a Arabia precisamente para servir de contrapeso y que ésta no pueda controlar del todo la salida trasera del Mar Rojo que la aleja de las garras de Irán. Pero bueno, vamos a ir cerrando toda esta comparativa con una perspectiva menos militar del asunto. Para eso, solo vamos a mencionar que Emiratos es un gran promotor del IMEC, que es el corredor económico de la India, Oriente Medio y Europa. Con las noticias de los avances en los acuerdos que pretenden cerrarse para un mercado más accesible entre Europa y la India, uno de los principales retos es cómo llevamos la mercancía sin riesgo y con facilidad. Pues esta propuesta prevé un corredor que pasaría por Emiratos, atravesaría Arabia, Jordania, Israel para llegar a Europa a través de Grecia. Ya hemos dicho muchas veces que si los europeos llevan 20 años para probar Mercosur con algunos países de América del Sur, podéis echarle unos siglos a que esta iniciativa con la India llegue a cerrarse. Pero oye, soñar es gratis y los emiratíes aquí, de nuevo, se convertirían en el punto de entrada de este corredor en lo que a la parte de Oriente Medio se refiere. Es decir, que Emiratos no está ocupando Yemen entero, no está conquistando el Cuerno de África ni se está tragando medio mapa, está haciendo algo más fino: ponerse en los sitios desde los que puedes mirar, influir, presionar o proteger el tráfico marítimo. Y eso es bastante más barato que conquistar, bastante más limpio en imagen y en muchas ocasiones bastante más rentable. Portugal en su momento montó fortalezas, Emiratos monta puertos, bases, acuerdos y presencia militar limitada. Quien controla los puntos, controla el flujo. Emiratos no necesita reemplazar a Arabia Saudí, le basta con ser la bisagra por ahora. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que mejor me ilustras tú en comentarios. ¿Crees que Emiratos puede consolidarse como esa gran bisagra del siglo XXI? ¿O el día que la cosa se ponga verdaderamente fea, Arabia seguirá demostrando que el tamaño todavía importa? Te leo, suscríbete si no lo has hecho, píllate la membresía si te mola el contenido, echa un ojo al resto de vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.